Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Normalmente en nuestra mesa de trabajo tenemos una pila de artículos, de fuentes distintas, pero el texto que nos ha llegado esta vez de un autor llamado Joshua es tan denso y provocador que hemos decidido dedicarle toda nuestra atención para hacerle justicia. Se titula El pan de este día y hace algo muy audaz. Usa un diagnóstico de hace más de 2500 años, del profeta Jeremías, para intentar explicar el caos que vemos hoy. Y la verdad es que el punto de partida es una frase que te deja pensando. La advertencia original decía: «Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, y hallaréis descanso para vuestra alma». Pero la respuesta del pueblo fue tajante. Mas dijeron: «No andaremos». Ahí está el meollo de todo. Así que el reto que tenemos hoy es intentar entender qué narices significa eso de pararse que propone Josué y si ese paralelismo con una sociedad antigua de verdad se sostiene. La gran pregunta que nos deja el material es, en un mundo que va a 1000 por hora, ¿cómo se puede en la práctica caminar por esas sendas antiguas, independientemente de las creencias de cada uno? La idea es fascinante. Vamos a ver si Josué nos convence. Claro, porque lo que hace Josué es poner un espejo. Coge lo que pasaba en la antigua Jerusalén y dice: «Ojo, que esto no suena de algo, ¿verdad?». No lo presenta como una simple reflexión espiritual, sino como un análisis de un patrón de comportamiento humano que, según él, se repite. Y la clave siempre es la misma. Se presenta una advertencia, una oportunidad de corregir el rumbo, y la respuesta humana es o escuchar o, como dice el texto, endurecer el corazón. Vale, para entender de verdad la fuerza de su argumento, supongo que tenemos que viajar un poco en el tiempo. Píntanos el cuadro. ¿Qué estaba pasando exactamente en esa Jerusalén de la que hablaba Jeremías para que el mensaje fuera tan apocalíptico? El texto de Josué usa frases muy duras como «toda ella está llena de violencia» o «injusticia y robo se oyen en ella». No suena a un sitio muy agradable, la verdad. Para nada. Era una sociedad en plena descomposición. Y lo importante es, según subraya Josué citando a Jeremías, es que no era un castigo que venía de la nada. Era la consecuencia lógica y anunciada de una corrupción que se había vuelto sistémica. Y cuando digo sistémica, me refiero a que no se salvaba nadie. O sea, no era solo un tema de los políticos corruptos de turno, que es lo que solemos pensar. Para nada. El texto es brutalmente claro en eso. Cita a Jeremías 6. «Porque desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores». Piensa en lo que significa eso. La avaricia y el engaño no eran un fallo del sistema, eran el sistema. Desde el tendero de la esquina hasta el líder espiritual en el templo, la confianza social estaba completamente rota. Y en medio de todo ese panorama llega Jeremías con el mensaje de Dios y no le hacen ni caso. Peor que eso, Josué insiste en que no fue indiferencia, fue un rechazo activo, consciente, y aquí utiliza una de las imágenes más potentes de todo el texto, de Jeremías 6:10. «He aquí que sus oídos son incircuncisos, y no pueden escuchar». Y sigue: «He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman». Oídos incircuncisos, suena muy fuerte. ¿Qué quiere decir exactamente? Es una metáfora increíble, ¿verdad? Es como tener el mejor sistema de sonido del mundo, con una acústica perfecta, pero haberle puesto tapones de cera a los altavoces a propósito. El problema no era la señal, que era clara, sino la recepción. Estaba deliberadamente bloqueada. No es que no pudieran oír físicamente, es que habían decidido que ese mensaje les resultaba vergonzoso, incómodo, les confrontaba con su estilo de vida y, preferían el caos que ya conocían a la paz que exigía un cambio. Eligieron no andar por ese camino. Vale, y aquí es donde Josué da el salto mortal y conecta esa historia antigua con el siglo XXI. Exacto. ¿Cómo lo hace sin que suene forzado? Porque es fácil caer en el típico «cualquier tiempo pasado fue mejor». Pues lo hace de una forma muy astuta, a través de lo que podríamos llamar paradojas de la modernidad. No critica el progreso en sí, sino que señala sus contradicciones. Por ejemplo, dice que multiplicamos las cárceles, pero la maldad no para de crecer. O que construimos más iglesias y templos que nunca, pero la justicia social, brilla por su ausencia en muchos sitios. Y luego mete el dedo en la llaga con el tema del activismo, ¿verdad? Totalmente. Esa es quizá su crítica más afilada.
Menciona cómo nos preocupamos enormemente por salvar el planeta, por humanizar a los animales, por la sostenibilidad. Y ojo, que todo eso está muy bien. Pero según Joshua, mientras hacemos todo eso, ignoramos por completo lo que él llama la brecha que nos separa de Dios. Entiendo. Entonces, el primer gran concepto que Joshua pone sobre la mesa es lo que podríamos llamar activismo desenfocado. La idea de que nos volcamos en arreglar los síntomas, la delincuencia, la ecología, la injusticia, mientras ignoramos la supuesta raíz del problema, que para él es espiritual. Es una idea muy provocadora. ¿No corre riesgo de que se interprete como que no hay que preocuparse por esas cosas? Es una buena pregunta, porque podría malinterpretarse. Pero lo fascinante de su planteamiento es que no desestima esas preocupaciones. No dice, dejad de reciclar o la justicia social no importa. Lo que señala es el desequilibrio. Es como si un médico se dedicara a poner tiritas en una herida infectada sin administrar nunca el antibiótico. La actividad externa es frenética, pero la enfermedad de fondo sigue ahí. Y contrapone todo ese esfuerzo humano con una invitación muy simple que cita de Mateo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La solución, desde esta perspectiva, no está en hacer más cosas, sino en cambiar de dirección. O sea que para Joshua esto no es un caso aislado, sino casi un fallo de fábrica del ser humano. Me parece una visión bastante pesimista, la verdad. ¿Da más ejemplos para sostener una idea tan fuerte? Sí, para él es un patrón que se repite una y otra vez. Para reforzarlo, saca a relucir otros dos pasajes bíblicos que son demoledores. El primero, de Isaías, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, mas Israel no entiende. La imagen es casi humillante. Dice que hasta un animal de carga tiene el instinto básico de reconocer a quien lo cuida, pero el ser humano, con toda su inteligencia y libre albedrío, es incapaz de reconocer a su creador. Y el segundo ejemplo es aún más directo, si cabe. Mucho más. Se va al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan y cite, «A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron». Es el mismo drama, pero elevado a su máxima expresión. La divinidad misma entra en la historia humana, y la respuesta, pues sigue siendo la misma que en tiempos de Jeremías, no andaremos. Para Joshua es la tragedia central de la historia. Entendido el diagnóstico. La sociedad, según este análisis, está en una espiral de caos porque repite un patrón de rebelión. Entonces, hablemos de la solución. ¿Cuál es exactamente esa senda antigua que propone como salida? Porque sinceramente, a primera vista suena un poco a nostalgia. Aún volvamos a los buenos viejos tiempos que nunca existieron. Has dado en el clavo con la objeción más común. Y el texto de Joshua se anticipa a ella y es muy específico. La senda antigua no es una vuelta a las costumbres del pasado, ni a una época dorada idealizada. Es un retorno a un fundamento, a una estructura. Él lo basa en un pasaje de Efesios que dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A ver, tradúceme eso. Fundamento de los apóstoles y profetas. Para alguien de fuera eso puede sonar a dogma, a una solución muy poco inclusiva. ¿Explica Joshua por qué ese fundamento es la respuesta y no simplemente una creencia religiosa entre otras? Lo explica al definir el centro de ese fundamento. La senda antigua no es un conjunto de reglas, sino una persona. Todo el edificio se sostiene sobre esa piedra angular, que es Cristo. Caminar por esa senda significa, para Joshua, alinear la vida con las enseñanzas y el ejemplo de la figura que no solo habló de la paz, sino que según el autor era la paz. Por eso, el descanso verdadero del que hablaba Jeremías se encuentra en él. Y aclara que no es una paz en plan buen rollo y ya está. No. No, para nada. El texto es muy realista y dice que encontrar esa paz aquí no sea fácil. No es la ausencia de problemas. Es una seguridad profunda, un ancla. La imagen que usa de la carta a los Colosenses es muy gráfica. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La idea es que, da igual la tormenta que haya afuera, tu identidad, tu verdadero yo, está protegido en un lugar seguro, inalterable. Vale, creo que la idea teórica queda clara. Pero ahora vamos a lo práctico, a la pregunta que nos hacíamos al principio. En medio del trabajo, las facturas, el ruido constante, ¿cómo se empieza a caminar por esa senda? Suena muy bonito, pero parece una montaña imposible de escalar. Pues el propio texto de Joshua, sobre todo al final, nos da una especie de hoja de ruta implícita.
No es una vista de tareas, sino más bien un proceso, una secuencia de decisiones. Venga, pues vamos a desglosarla. El primer paso parece obvio por la propia cita de Jeremías. Paraos, detenerse. Pero, ¿es realista? En un mundo que te exige estar siempre produciendo, ¿no es detenerse un lujo que pocos se pueden permitir? ¿Cómo aborda Joshua esa tensión? Es que el detenerse que propone no es necesariamente irse un mes a un monasterio. Es un acto interior, una decisión consciente de pausar lo que el texto llama los pasos impetuosos. Es dejar de correr en piloto automático. Es la valentía de preguntarte, ¿a dónde voy con tanta prisa? ¿La dirección que llevo es la que de verdad quiero? Es un acto de introspección radical que se puede hacer en medio del mayor de los caos. Es pulsar el botón de pausa mental, aunque solo sea por 5 minutos. De acuerdo, me detengo. Hago ese ejercicio de honestidad. ¿Cuál sería el segundo paso? Una vez que he mirado mi camino y a lo mejor no me gusta lo que veo, ¿qué hago? El segundo paso que se deduce es someterse. Y esta palabra tiene mala prensa hoy en día. Suena a debilidad. Pero en el contexto del texto significa lo contrario a la respuesta rebelde de no andaremos. Someterse aquí es un acto de confianza inteligente. Es reconocer que quizá tu propio plan no es el mejor, que tus propias fuerzas no son suficientes. Es la decisión activa de escuchar y fiarte de que hay un buen camino, como lo llama Jeremías, y elegir seguirlo aunque vaya en contra de tus impulsos o de lo que hace todo el mundo. Vale, me gusta esa idea. No es una rendición, es una reorientación estratégica, por así decirlo. Detenerse, someterse. Y el tercer paso, lógicamente, sería empezar a caminar por ese nuevo camino. Exacto. Y a eso podríamos llamarlo buscar el fundamento, que en la práctica, según Joshua, significa orientar tus decisiones, tus prioridades y tu manera de ver el mundo según esa doctrina apostólica con Cristo como centro. Implica un esfuerzo activo por entender y aplicar esas enseñanzas en el día a día. No es un cambio de opinión puntual, es como cambiar el sistema operativo de tu vida. Dejas de usar la brújula del «yo decido lo que está bien» o «lo que opine la mayoría» y empiezas a usar la brújula de ese fundamento. Y hay un cuarto elemento que Joshua coloca al final de su texto, que parece el motor que pone en marcha todo lo demás, la oración. Sí, y es fundamental ver cómo la presenta. No es un rezo formal o una petición pasiva para que las cosas mejoren por arte de magia. La oración con la que cierra el texto es un modelo de acción, una declaración de intenciones. Le pide a Dios valor para dejar las rutas del engaño, la avaricia y la violencia. Fíjate, pide valor porque reconoce que cambiar de camino es difícil y requiere coraje. Y no se queda ahí, pide algo más. Pide guía para caminar no en palabras vacías, sino en obediencia viva. Es la clave de todo. La oración no es el final del proceso, es el principio de la acción. Es el reconocimiento de que necesitas ayuda para que toda esa buena intención de detenerte, someterte y buscar el fundamento se convierta en algo real, tangible en tu vida cotidiana. Es el combustible para el viaje. En resumen, el análisis de Joshua nos lleva en un viaje desde una ciudad antigua al borde del colapso hasta una encrucijada profundamente personal. La propuesta no es un plan complicado ni una fórmula mágica, es en esencia una decisión, la de detenerse, mirar con honestidad y elegir un camino basado en un fundamento que el autor considera eterno, en lugar de dejarse arrastrar por la corriente de un mundo que, según él, vive en un estado de rebelión contra su propia fuente de paz. Exacto. Y para terminar, si me permites, me gustaría dejar un último pensamiento que creo que resume la urgencia del texto. Joshua presenta la elección de la antigua Jerusalén como una tragedia inmensa. Se les ofreció un camino claro hacia el descanso. Y ellos, de forma consciente y deliberada, dijeron, no andaremos. Esto plantea una pregunta que resuena con mucha fuerza hoy. Si, como sugiere el autor, la paz y el verdadero descanso se encuentran en un camino específico, en esa senda antigua, podría ser que la mayor fuente de caos en nuestra vida no provenga de las circunstancias externas, el trabajo, la economía, la política, sino del simple hecho de estar caminando, a sabiendas o no, en la dirección equivocada.